Vamos a empezar. Hoy vamos a empezar aquí con Historia de México, una materia que siempre me piden. Siempre hay gente diciendo, ¿dónde puedo estudiarla? Hay una serie de videos que ya están en el canal desde hace algunos meses, pero es con otra guía. Son videos buenos, así como quiera, si alguien de ustedes los ha visto, pues ahí uno aprende varias cosas, pero esta guía está más detallada, tiene más cosas que no están en las otras guías. Y aparte, a la otra le faltan unas partes, ¿no? Esta va a estar más completa, lo vamos a ver desde el México prehispánico, porque hay muchas versiones donde le hacen esas preguntas y vamos a llegar hasta el México actual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Estos son los temas que vamos a estar viendo. Fíjense, vamos a ver desde la Nueva España, pero antes de ver la Nueva España, vamos a ver esto de qué había antes de la Nueva España. Vamos a ver estos antecedentes, lo que es Mesoamérica, las áreas culturales, el descubrimiento de América, lo vamos a ver muy rápido, y la conquista militar y espiritual de México, organización política durante la Nueva España, estructura económica social, y luego esto último es lo que va a acabar provocando la independencia, las reformas borbónicas, que en el examen siempre nos las preguntan, y esto último no tanto, pero como quiere que tenerlo ahí en el contexto, ¿no? ¿Cómo eran las ciencias y las artes esto es durante la Nueva España? Después vamos a ver lo que les mencioné, el movimiento de independencia. Vamos a ver las etapas, ¿no? ¿Quién la inicia? ¿Quién la continúa? ¿Quién la resiste? Y al final, ¿quiénes la consuman? Después el México independiente. Ya que se fue España, porque España no estaba, España llegó, conquistó a las civilizaciones que estaban aquí. Después de 300 años de dominio español, vamos a ver el México independiente, cómo fue México ya que fue un país, la situación económica, conflictos con otros países y fíjense aquí siempre lo que les comentaba hace rato. Federalistas y centralistas, otra vez dividiéndonos como siempre así en dos, esto lo vamos a ver más adelante. Y luego la reforma liberal, ¿se han escuchado esto de las guerras o la guerra de reforma, la época de Benito Juárez? Esta es la época. La resistencia de la República, ¿no? La revolución de Ayutla, que fue contra la Constitución del 57, la Constitución liberal, Benito Juárez, intervención francesa cuando trajeron a este Maximiliano y Carlota, y después don Benito vuelve a restaurar la República. Y luego aquí surge la figura de don Porfirio, vamos a ver el porfiriato, vamos a ver aspectos económicos, sociales y culturales, hay cosas buenas y malas, y cómo esto nos va a llevar a la Revolución Mexicana. Acuérdense que la revolución es esta lucha que miren cuánto dura, ¿eh? Que de hecho nunca sabemos cuándo se acabó, más o menos por ahí de la década de los 20, pero empieza, como ya sabemos, en noviembre de 1910 y es para derrocar a Porfirio Díaz. Y luego después vamos a ver esto ya después de, fíjense, ya casi llegando a los 20, hacemos una nueva constitución, pasamos del caudillismo al presidencialismo, vamos a ver ya ahora sí un México ya un poquito más como el que conocemos hoy, de partidos políticos. Vamos a ver las etapas económicas que tuvo México ya en el siglo XX y tan tan. Fíjense cómo son varias cosas, pero así como vimos Historia Universal, lo vamos a ver despacito, lo vamos a ver aquí desglosado. Acuérdense que siempre que tengan dudas o preguntas, hagan las preguntas, ¿eh? Si ustedes dicen, oiga, señor, yo escuché alguna vez que esto así, así, hagan las preguntas. Siempre acuérdense de no quedarse con dudas. Yo sé que esto no es matemáticas, no es física ni química, es un poquito más llevadero, pero si tenemos dudas y no las hacemos, también no las podemos ahí quedar y no las aclaramos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ver este tema que a mucha gente le da mucha flojera, pero en el examen siempre viene, nos van a preguntar, ¿no? La Nueva España. ¿Qué había aquí antes de ser un país independiente? Pero primero, ya sabemos que España llegó. Ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿qué había aquí antes de España? ¿Qué había aquí en esta parte? Primero vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Sí se acuerdan ustedes que hace varias semanas vimos un mapa? Ahorita se los voy a poner aquí. Estábamos viendo un mapa, ahorita se los voy a compartir aquí de fondo. Vimos un mapa en el que estuvimos estudiando unas cosas de la historia universal. Ahorita aquí se los voy a poner. Aquí se los voy a compartir. Miren, déjenme quitar este.
Y déjenme compartir este de aquí. Ahorita me dicen si alguien no lo ve, ¿eh? Tenemos que estar viendo un mapa. Se cree, digo se cree porque todavía no está 100% comprobado, que la humanidad nace aquí en África. Aquí se supone que es donde, más o menos por aquí, por África. Y luego se supone que de aquí nos fuimos expandiendo, ¿no? Nos fuimos expandiendo aquí a lo que es Mesopotamia. Acuérdense que está aquí. Esto más o menos es Mesopotamia. Y luego aquí está Egipto, más acá China, la India. Y luego nos fuimos a Europa, ¿no? Toda esta parte, aquí obviamente este es un mapa que está muy alterado, pero las civilizaciones se van encontrando aquí, en estas zonas que estoy aquí marcando con malamente aquí con Paint. Aquí en Egipto, Mesopotamia, acá la India, acá China. Hay un punto en el que ya saben que aquí está el estrecho de Bering aquí, y si uno de aquí llega, pues como la Tierra redonda, uno llega de este lado. Yo cuando era niño y escuchaba esa teoría siempre decía, pero ¿cómo el estrecho de Bering? Pero pues, si es un océano. Acuérdense que en épocas antiguas había glaciaciones. Glaciaciones eran épocas en las que toda una buena parte de los polos, el círculo polar ártico se extendía mucho más abajo y llegaba hasta lo que hoy es más o menos Estados Unidos. Entonces, como esto era hielo, la gente podía pasar por aquí. Entonces se cree que por aquí llegaron los primeros pobladores de América. Fueron llegando aquí, fueron pasando Canadá, lo que es Estados Unidos, y en un punto, obviamente, cuando se termina la última glaciación, obviamente los niveles del mar otra vez suben, porque se descongela el hielo, se derrite. Y estos pobladores que están aquí en América, en lo que hoy conocemos como América, pues de alguna manera quedan aislados de todo lo que está pasando acá en Europa, en Asia y en África. Porque si se fijan, son dos masas. Esto lo pongo aquí de fondo, pues para el que no tenga muy clara así la geografía. Tenemos dos masas grandes de tierra, uno que es América y otra que es Europa, Asia y África. Australia y todos estos que están aquí se fueron poblando después poco a poco. Pero lo que quiero que entendamos es esto. América, que lo tenemos aquí a la izquierda, estos pobladores de aquí se van a quedar aislados de todo lo que está pasando acá en Europa, Asia y África. Esto es muy importante. Viene la prehistoria, bueno, estamos en la prehistoria, viene el neolítico, viene la edad de los metales y estas civilizaciones que ahorita mencioné aquí, estas civilizaciones van a empezar a crecer. Mesopotamia, Egipto, por ejemplo aquí. Aquí en Mesopotamia empiezan a crecer algunas civilizaciones, aquí en Egipto, como les mencioné, crece otra, aquí en la India crece otra, aquí en China crece otra y después aquí en Europa crecen otras grandes civilizaciones. Aquí está el Imperio Romano y luego aquí está el Imperio Cartaginés y ya sabemos que antes de la caída de Constantinopla, que es lo que le da inicio a la Edad Moderna, acuérdense que había un comercio, la famosa ruta de seda, por el que los países europeos tenían acceso a las cosas de Asia. Esto quiere decir que toda esta gente estuvo conectada culturalmente. Los chinos inventaron la pólvora, aunque no lo usaban para hacer armas. Los chinos inventan la pólvora, inventan el papel, inventan la brújula. Los chinos inventan muchas cosas, pero son los europeos y son los mesopotámicos, la gente de Medio Oriente, quienes les dan otros usos. Pero quiero que quede claro que están coexistiendo todos ellos, están conectados. Aunque están en lugares muy lejanos, la gente de Europa tiene acceso a cosas que se inventan en China y en India. No nada más objetos, también a ciencia, tecnología, matemáticas, física, química, biología, todo esto. Aquí hay como que una mezcla cultural, por decirlo de una manera, ¿no? Mientras tanto, acá en América no tenemos este contacto. Y digo tenemos porque ahorita estamos aquí en América, ¿no? Pero aquí los pobladores de América de esta época están aislados de todo este avance que estamos teniendo aquí. Pasamos a la edad de los metales y todos empiezan a usar metal.
Pasamos a la edad de los castillos y todo el mundo empieza a construir castillos de diferentes formas. Y en América el avance es más lento porque no tienen acceso a las tecnologías. Porque, por ejemplo, los europeos se dan cuenta de la pólvora china y dicen, este invento está muy bueno, vamos a mejorarlo, ¿no? Oye, hicieron los chinos una brújula de esta forma, vamos a mejorarla, ¿no? Pero es un trabajo conjunto. Estas personas acá en América no tenían acceso, por ejemplo, a la brújula, ni a la pólvora, ni al papel, ni a estas cosas, ¿no? Entonces, sí hicieron avances muy importantes. Ustedes ya deben de conocer que, por ejemplo, aquí en América, antes de que llegaran los europeos, había avances en tecnología, en matemáticas, en agricultura, en ganadería. Pero hay una cosa que a nosotros no nos gusta aceptar, pero es una realidad, y es que cuando llegan los europeos, ya le habíamos comentado hace algunas semanas, ¿por qué los europeos llegan a América? Porque les cerraron el paso al mercado asiático. Acuérdense que en 1453, más o menos aquí, esto ya lo habíamos visto, pero nomás es como un repaso así rapidito. Cuando aquí estaba Constantinopla, la toman los otomanos y le cierran el paso a los europeos a todo este mercado asiático que ahorita estaba comentando. Ya, ¿cómo le hacían antes? Salían aquí por el canal de Suez, salían aquí por el Mar Rojo y pum, llegaban a la India. Y después de la India llegaban aquí a estas islas que son las islas de las especias, donde ya les había comentado que aquí estaban estas especias que no se cultivaban en otra parte más que de este lado. Esto obliga a que Colón llegue a América, obviamente buscando una ruta para llegar a este lugar, ¿no? Se topan con un continente que aunque nos duela aceptarlo y nos duela cuando lo digan, las civilizaciones prehispánicas como la mexica, la maya, la purépecha, todas esas están todavía en la edad de piedra. Sí, acá ya estamos entrando en la edad moderna en Europa y aquí en América seguimos en el neolítico. Ya descubrimos la ganadería, ya descubrimos la agricultura, ya estamos haciendo cosas, pero son civilizaciones que están en el neolítico. Sus armas son de piedra, no tienen armaduras. Nada más los purépechas, ahorita lo vamos a ver muy rápido. Nada más de todos los purépechas que están ahora en Michoacán, lo que hoy es Michoacán, son los únicos que manejan ciertos metales y para ciertas cosas. Son los únicos, pero fuera de ahí, todas las civilizaciones de aquí están en el neolítico. No son civilizaciones que estén, que no es que sean lentos, no es que sean tontos, no es que sean inferiores, simplemente quedaron aislados, no tuvieron acceso a toda esa tecnología con la que los europeos ya llegan, porque ojo, los españoles no inventaron la brújula, ¿eh? Ni inventaron nada de lo que ahorita mencioné, pero le dieron un uso diferente. Entonces aquí, como estábamos aislados de todo lo demás, al no tener acceso a todo eso, entonces cuando llegan, pues se dan cuenta que aquí hay civilizaciones que tienen ciudades muy grandes, que están como quiera muy avanzadas, pero es como si hubieran retrocedido en el tiempo a la época de los antiguos egipcios o los antiguos sumerios, ¿no? Es como si los europeos de los 1490, 1500 hubieran ido al año 3000 antes de Cristo o 4000 antes de Cristo. No es bonito de decirlo, pero eso nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Que estas civilizaciones estaban, como les dije ahorita, en el Neolítico. Estaban todavía en la Edad de Piedra. Esto es muy importante para lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esto es lo que había antes de que llegaran los europeos. Tenemos civilizaciones y ahorita vamos a ver cuáles eran y cómo fueron surgiendo. Dice aquí, según lo definió el arqueólogo Paul Kirchhoff, este Kirchhoff es a quien le debemos los términos como Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Y ahorita vamos a ver qué significan. Él es el que utiliza el término Mesoamérica y esto lo hace ya en los 1950, ¿eh? Mesoamérica, bueno, también hay que entender que no existía España como país, no existía México tampoco, y tampoco existía una nomenclatura como Mesoamérica y Aridoamérica. Pero se le llamó Mesoamérica para identificar el área geográfica donde se establecieron las civilizaciones indígenas prehispánicas. Ahorita vamos a ver aquí un mapa pequeñito y, bueno, lo vamos a ver aquí una vez, miren, es este que está aquí. Esto que está en verde, bueno, yo lo marqué con verde, pero es lo que está en verde hacia abajo. Esto que está aquí, todo esto es Mesoamérica.
hasta la Riviera Maya y no, no se alcanza aquí a ver, pero también es un poquito de Centroamérica. No es un país, no es un gobierno ni nada, simplemente es una zona geográfica. En esta zona el clima es un poquito más templado, hay más vegetación, es un clima más agradable. Esto que se ve aquí que marqué con amarillo, esto se llama Árido América. Creo que la mayoría de ustedes están en Mesoamérica, están en la Ciudad de México, yo estoy en Monterrey. Entonces, fíjense, yo estoy en Mesoamérica, yo estoy en Árido América, yo estoy por acá. ¿Qué significa? Que aquí donde vivo yo es un desierto. Prácticamente aquí en Nuevo León es un desierto y donde están ustedes es una zona más templada. Yo es algo que les envidio mucho a la gente de allá de Ciudad de México, de la capital, es el clima. El clima siempre está muy, muy agradable y aquí el clima siempre es muy extremo. ¿Por qué? Porque es un clima desértico. Esto es importante porque se cree, bueno, no se cree, se creía en este entonces, ya está más comprobado que lo que hoy conocemos, lo vamos a ver más adelante, como los mexicas o estas tribus venían peregrinando de aquí. Esta zona, y se fija, dice que es Oasis América, lo que hoy es parte del norte, del sur de Estados Unidos y del norte de México. Aquí está Nevada, aquí está Utah, aquí está Colorado. Más o menos de aquí es donde se cree que estaba Aztlán. Este lugar de donde, según la leyenda, venían estos aztecas, por eso le decían aztecas, porque venían de Aztlán, que venían siguiendo como que la tradición, la profecía de que iba a venir, si no me equivoco, era Huitzilopochtli y ellos tenían que fundar la ciudad donde iban a encontrar un lago, un nopal en medio de un lago, donde iba a haber un águila devorando a la serpiente, como es la bandera de México. Estos venían peregrinando desde acá. Obviamente, pues llegaron a lo que fue Aridoamérica y dijeron, oye, pues obviamente venían de tierras más al norte, donde está el clima era frío. Llegaron aquí estuvieron durante tal vez décadas, tal vez siglos. Cuando hablamos de un peregrinaje, son generaciones. Acuérdense que estos son pueblos nómadas que están buscando dónde establecerse. Y como esto es clima desértico, pues no les gusta y siguen hasta que se supone que llegan al lago de Texcoco. Llegan a ese lago famoso donde ven esa señal y dicen, aquí vamos a hacer una ciudad. Entonces, estas son las tres partes y ¿dónde florecen las culturas? Florecen pregunta de examen siempre, en Mesoamérica. Por aquí van a estar los olmecas en el Golfo de México. Por acá van a estar los mixtecos zapotecos. Aquí van a estar los mexicas y los teotihuacanos. Acá, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Más lo estoy marcando. Aquí en la península de Yucatán van a estar los mayas. Y ahorita vamos a ver unos cuantos más. Pero todos florecen en Mesoamérica. Mesoamérica es esta parte fértil, donde hay muchos árboles, mucha vegetación, mucha flora, mucha fauna. Aridoamérica, como su nombre lo dice, árido, desierto, clima muy hostil. Ahorita aquí estamos como a casi 40 grados. Estamos a 35 grados, pero miren, ya son las 9 de la noche. Y Oasis América, donde se cree que vienen estas tribus. Entonces, esto sí apúntenlo. Es pregunta de examen prácticamente siempre. Entonces ya tenemos claro lo que es Mesoamérica. Fue donde se establecieron estas civilizaciones prehispánicas. ¿De dónde viene prehispánico? Acuérdense que pre significa antes y hispánico, pues de España. O sea, anterior a España. Siempre que ven la palabra prehispánico, anterior a España. Y ellos habitaron diversas regiones del centro y sur de lo que hoy es México y también parte de Centroamérica. Y algunas características de estas civilizaciones a lo largo de varios horizontes que ahorita vamos a ver son estas. Esto también apúntenlo o ténganlo ahí claro porque sí en el examen también les van a preguntar. Primero que nada, son civilizaciones agrícolas. ¿Qué significa agrícolas? Significa que se dedican, fíjense que no dice ganaderas, aquí todavía no tenemos ganadería, sí conocemos los animales, ya se han domesticado algunos, pero aquí es más que nada agrícola. Teocrático. ¿Qué significa teocrático? La palabra kratos, fíjense que significa gobierno, como democracia. ¿Qué significa democracia? El gobierno de la gente. Aristocracia, el gobierno de los que están más arriba, de los ricos. Y teo, ¿alguien de ustedes se acuerda lo que significa teo?
Quien haya estado conmigo en sesiones anteriores ya debe saberlo y debe tenerlo muy claro. En la palabra teo, ¿qué es un ateo? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un monoteísta? ¿Qué es un politeísta? Mira, aquí está la palabra politeísta. Aquí se repite esta palabra teo. La palabra teo quiere decir Dios. Entonces, teocrático quiere decir que gobiernan que gobierna Dios, no, que gobiernan los representantes de Dios, o sea, la iglesia. Aquí todavía no hay iglesia, pero son los monjes, los sacerdotes. En el antiguo México prehispánico no había iglesia católica porque eso lo trajo España, pero sí que teníamos como quiera dioses. Y como teníamos muchos dioses, teníamos un dios de la lluvia, teníamos un dios del sol, un dios de la luna, dios del fuego, dios del agua, dios de un montón de cosas. Teníamos como 40 o 60 dioses. Como tenemos más de un dios, éramos una civilización politeísta. Las que nada más tienen un dios se llaman monoteístas. Por ejemplo, el cristianismo es monoteísta. El judaísmo, el islam son monoteístas. Nada más le rezan a un solo dios. Y aquí estas civilizaciones eran entonces agrícolas porque sembraban y cosechaban. Teocráticas, su gobierno tenía que ver con los sacerdotes. Los sacerdotes eran la clase más alta. Y politeístas, tenían muchos dioses. Y luego aquí dice con el mayor desarrollo. Para estar aislados, se habían desarrollado muy bien. La agricultura fue la base material de todos los pueblos de Mesoamérica. Agricultura, ¿eh? Le dicen si es la pesca, la minería, la ganadería, no, es la agricultura. ¿Y cuál era la base de su alimentación? El maíz. En Asia fue el arroz, en Medio Oriente y en Europa fue el trigo, y aquí es el maíz. Pues aquí en América es el maíz. Construyeron terrazas de cultivo que son las famosas chinampas, una palabra que no les debe ser ajena. Chinampas son como estas especie de balsas donde ponían tierra y como abajo estaba el agua del lago, pues allí se iban alimentando, ¿no? Como era un lago y no había mucho suelo a veces, pues aprovechaban eso y hacían estas terrazas de cultivo que se llamaban chinampas. Y también desarrollaron sistemas de riego, algo también muy avanzado para la época, otra vez tomando en cuenta que están aislados. Utilizaban la coa, así se llamaba, una especie de asadón de palo que tenía como una puntita así afilada nada más. Era la coa, así se llamaba. Edificaron estructuras tipo piramidal con basamento escalonado y orientación astronómica. Lo hicieron la mayoría. Lo hicieron los toltecas, lo hicieron los mexicas, lo hicieron también los teotihuacanos, los mayas, los olmecas, todos, casi prácticamente todos lo hicieron. Hacían pirámides. ¿Qué significa basamento escalonado? Que la base está hecha con escalones como que uno más pequeño que el otro para que se forme una pirámide. ¿Qué significa orientación astronómica? Esto seguramente ustedes ya lo saben. Estas pirámides se construyen de acuerdo a los astros, de acuerdo a las estrellas. Ellos observan las estrellas y dependiendo de la orientación y la ubicación, así construyen también las pirámides. Y desarrollaron un sistema de escritura y de numeración y también un cómputo calendárico. Esto, repito, impresionante para haber estado aislados, porque todo esto también lo tenían los sumerios, muchos años antes. Y lo tenían también los chinos, lo tenían también los egipcios y los indios. Pero acuérdense que estas personas están aisladas. Entonces lo fueron desarrollando sin ayuda de otras civilizaciones, lo fueron haciendo ellos solos. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de desarrollo cultural, ¿no? Estas preguntas de examen siempre, apúntenla, se las van a hacer prácticamente siempre. ¿Cuál es la cultura madre? Todo el mundo pone que son los mexicas, todo el mundo pone que son los aztecas porque pues tal vez sean los más famosos, ¿no? Pero son los olmecas. Los olmecas es la cultura madre de Mesoamérica. Ténganlo allí muy claro. Estos olmecas, por qué son la cultura madre? Porque son la primera o hasta ahora es la civilización más antigua que hay. Hace poco alguien mencionó de que no, es que los mayas también se descubrieron hacia asentamientos mayas en una zona ahí cerca. Sí, pero como quiera, no fueron más antiguas que las de los olmecas. Estos fueron 1800 años antes de Cristo. O sea, cuando los sumerios y los egipcios estaban haciendo sus imperios, ellos también ya estaban haciendo el suyo. Y aquí empiezan ellos.
Todavía no hay mexicas, no hay teotihuacanos, no hay mayas, los olmecas son los primeros. Y dejaron sitios como La Venta, San Lorenzo, obviamente son nombres ya más españoles, y Tres Zapotes, y son los famosos de las cabezas colosales, también les dicen, ¿no? Estas cabezas grandotas de basalto, que es un tipo de piedra. Entonces, primer cultura prehispánica, los olmecas, que estuvieron siglos antes de todas las demás. El Popol Vuh es un libro que a lo mejor alguien de ustedes conocerá. Es de literatura maya quiché. Así se les dice también, hay muchos tipos de maya, el quiché. Fue una obra escrita hacia el año 1550, pero recrea hechos más antiguos. Es como la Biblia de los mayas. Aquí habla de la creación del mundo, de la creación de esta cosmovisión. Y los mayas se establecieron en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Guatemala y Honduras, o sea, la Riviera Maya, y desarrollaron un calendario con una precisión matemática muy, 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 muy grande, y también eran observadores de los astros. Fíjense, esta es una pregunta tipo examen. Dice, identifica cuál de las siguientes no es una característica de Mesoamérica. Y me ponen estas cuatro opciones. Ahorita quiero que ustedes me digan o me escriban cuál elegirían. Dice, las civilizaciones mesoamericanas basaron su alimentación en el maíz. Esta parece que está bien. La vida nómada de los habitantes de Mesoamérica se debe a la ausencia de agricultura. Ahorita vamos a decidir si esta también va o no va. La arquitectura se caracterizó por el basamento escalonado y piramidal. Pues también me suena como que sí. El empleo de terrazas de riego, asadón y coa distinguen a la cultura de Mesoamérica. Parece que todas son, ¿eh? Pero hay una que no va. ¿Ustedes cuál elegirían de estas? Porque esta es una pregunta tipo examen. Si se fijan, quieren ver qué tanta comprensión lectora tenemos, ¿eh? Esto no es de aprendérselo de memoria, es nada más de ir como que viéndolo. De esto que están viendo aquí, ¿ustedes cuál dirían que no es una característica de todo lo que acabamos de ver aquí, sobre todo de esto que vimos aquí? Ya me pasé, es aquí. ¿La ve? Dice Vivi que es la B, por ahí me menciona también que es la B. ¿Por qué la B y por qué dice Vivi que es la A, perdón? Por qué es la B y no la A? Así, con sus palabras. ¿Por qué será la B y no la A? ¿O qué dicen? Yo nada más le adiviné así, ¿no? Ahí les va, fíjense. Es correcto, es la opción B, pero les voy a decir por qué sí y por qué las demás no pueden ser. Aquí me están preguntando cuál no es una característica. Sí basaron su alimentación en el maíz, ¿eh? Así que esta, la opción A, sí es una característica. Me está preguntando cuál no es. Y la B tiene una palabra que sí conocemos, pero que yo ahorita no mencioné nunca, que es esta, nómada. La mencioné de los primeros habitantes que fueron ahí buscando dónde establecerse, pero ya las civilizaciones de Mesoamérica no eran nómadas, ellas ya eran sedentarios. Y dice que la vida nómada se debe a la ausencia de agricultura. No, acuérdense que la agricultura era lo que más los distinguía. No era la pesca, no era la ganadería, no era la minería, era la agricultura. Sí, entonces aquí la opción correcta es la opción B. ¿Por qué también la C? La C sí dijimos que tenían basamento escalonado y piramidal, o sea que hacían pirámides con escalones. Y hablamos también de las terrazas, hablamos del asadón y la coa, que distinguen de la agricultura. Si hay una palabra que distingue estas civilizaciones es la agricultura. Es una civilización que está basada en el maíz, acuérdense siempre de eso. Ahora vamos a ver esto así rapidito. Horizontes histórico-culturales. Horizontes histórico-culturales. Nada más así como introducción. Ahorita les voy a mandar otro enlace y lo vamos a ver a detalle. Ya ven cómo la historia se divide en Edad Media, Edad Antigua, Edad Moderna y Contemporánea. Y se divide así para facilitar más su estudio, ¿no? Así distinguimos más o menos cada etapa y eso nos ayuda. Nos ayuda a ubicar más o menos qué pasó en qué etapa, ¿no? Vamos a hacer lo mismo aquí. Como es del 2300 antes de Cristo, que es cuando están los primeros civilizaciones que son los olmecas, hasta 1521, que es cuando Cortés toma Tenochtitlan, pues obviamente estamos hablando de 4000 años. ¿Cómo dividimos esos 4000 años? Pues vamos a ver
Primero, el preclásico. Acuérdense que pre significa antes. ¿Qué pasó antes del periodo clásico? Ahorita lo vamos a ver. Hay tres, pero no se preocupen. Nada más es cómo se fue desarrollando más o menos, porque fue la primera etapa. Y luego vamos a ver el horizonte clásico, que digamos que es el del medio. Vamos a ver qué cultura, en cada uno, una cultura florece y otra como que va decayendo. Y luego al final vamos a ver el post-clásico. Acuérdense que post viene de post, que post significa como después, como la post-temporada, ¿no? ¿Qué significa después de la temporada? Y fíjense cómo aquí dice del 900 a 1521. Como les dije, ¿qué pasó en 1521? Pues fue cuando llegó Hernán Cortés y dejaron de florecer estas civilizaciones por su cuenta porque llegó a España y pues aquí empezamos a compartir qué costumbres y todo eso, ¿no? Este también se va a dividir en inferior y superior. Esto ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿eh? Luego ya vamos a ver cómo fueron llegando estos españoles. No sé si antes de irnos al primer receso alguien de ustedes tenga alguna duda con esto que acabamos de ver, alguna pregunta o alguien quiere agregar algo o hasta ahorita vamos bien. Hemos visto así muy rápido qué es esto de Mesoamérica y Aridoamérica, dónde se establecieron estas civilizaciones. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿eh? Ahorita vamos a ver olmecas, mayas, teotihuacanos, toltecas, ahorita vamos a empezar a verlo. Y ya que se establecieron, vamos a ver cómo llegan estos españoles, llegan y al principio pues medio se entienden con ellos y luego al final van a acabar mezclándose de una manera violenta, pero pues debido a eso estamos aquí, ¿no? Debido a eso nace México. México nace como una mezcla de estas dos diferentes culturas. Pero bueno, ahorita les voy a mandar el enlace entonces. Vamos a tomarnos unos minutitos de descanso y ahorita les mando el enlace de la siguiente.